veamos qué pasa, ¿no? El escenario. Maduro arrancó la campaña, aunque fue antes del arranque de campaña, esa conversación virtual, ¿verdad? Y las encuestas siguen siendo, la intención de voto hacia él sigue siendo 20, 25. Hoy publicó Ercon, la encuestadora esa, y Edmundo González Urrutia le tiene una ventaja de 34 Sí, puntos. 62.1% contra Sí, 28.1%. 34. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Maduro que no logra conectar con esas bases que necesita para poder cerrar esa brecha. Entonces, ¿qué crean? Crean narrativas en una época de posverdad donde buscan reforzar que los Estados Unidos lo reconocen y que tienen el apoyo de Rusia, de Irán, de China, ¿verdad? Y que ellos básicamente pueden ganar estas elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que más que buscar esa narrativa que busca captar a aquellos indecisos o aquellas bases chavistas que se puedan ver amenazadas porque en algún momento no apoyan a Maduro, entonces van perdiendo ese contacto. Y vemos también que en un escenario de derrota ellos tienen que buscar una salida. Me refiero a Maduro y su combo al grupo o a la banda de los O por lo cinco. menos la Porque resulta cúpula. Por lo a menos la la cúpula. cúpula, porque ellos tienen casos abiertos con la justicia estadounidense. O sea, Maduro está acusado de narcoterrorista, igual que Padrino López, ¿verdad? Igual que Diosdado Cabello, y por eso la recompensa. Entonces, ¿qué ven ellos? Ellos lo que están viendo en este sentido es una oportunidad de poder negociar eso a cambio de unas elecciones semicompetitivas. Entonces, lo podemos ver en términos de negociaciones anteriores con los Estados Unidos directamente. O sea, ellos consiguieron las licencias para Chevron para poder obtener un mayores ingresos, aunque hayan dicho, en la narrativa haya sido por parte de los Estados Unidos que solamente para pagar deudas. Sabemos que están recibiendo ingresos alrededor de unos 170, 150 millones, depende de las exportaciones que Chevron hace hoy al país, que Chevron hace hoy desde el país. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué piensan? Que ante esa solicitud y esa búsqueda de una solución pacífica política en Venezuela, pueden conseguir la amnistía por parte de la administración Biden para que se den estas elecciones el 28. Es una jugada donde, sabiéndose derrotados, sabiéndose que tienen una posibilidad baja, muy baja, de robarse las elecciones, el mega fraude, porque cuando hay una diferencia de 34 puntos, es difícil, es cuesta arriba poder cerrar esa brecha. Entonces lo que dicen es, bueno, para poder salir de este proceso, nosotros deberíamos tener esa espada de Damocles de la justicia estadounidense que nos perseguiría a nivel mundial y a la vez liberarnos todos los recursos que tienen congelados del Banco Central en la Reserva Federal de los Estados Unidos y con ello poder volver a terminar de cerrar las últimas oportunidades de cash que tiene el Estado en el exterior y poder hacer usufructo de ella. Entonces, yo creo que esa es básicamente para mí Es la decir, búsqueda de esa es conversación decir, con los Estados. Antonio, que, a ver, tú mismo lo señalas, es una situación supremamente irónica de haber tenido que acudir a su principal enemigo externo, ¿no? Sencillamente es para tratar de arrasar con los dineros públicos. Eso es todo lo que busquen Y con esta reunión. no, y no ser perseguido por la justicia estadounidense. Obviamente, sí, claro. O sea, a la cúpula, salir con todo ese dinero y no ser perseguidos. Decía, tal cual lo que solicitaría un secuestrador, pues, en un Si lo vemos crimen. en una lógica que siempre se ha dicho que ellos tienen de mafia, es lo que haría un secuestrador, básicamente, pedir el avión para poder no ser perseguido, ¿verdad? Poder seguir Y al se país. largarse con el botín
y Y largarse con el botín. exactamente. Mira, pero fíjate que esta misma semana sucedió algo importantísimo contra uno de los elementos muy importantes en el protagonismo de este proceso, que será la Fuerza Armada. Dos visiones distintas, ¿no? La del mundo se presentó, publicó una carta desde las redes sociales, específicamente desde X, antes Twitter, donde dice que será garante de su institucionalidad, tal como reza el artículo 328 de la Constitución, ¿no? Eso lo dijo también en un acto multitudinario el pasado 4 de julio. Poco antes de que Maduro hiciera el acto, justamente, y afirmara que no iba a entregar el bastón de mando de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en los años que están por venir, y que ese bastón jamás caería en manos de un oligarca y un candidato al que llamó títere, y con el que comenzó justamente ya a manejar un discurso rechazado ya en Venezuela, de bullying político, de descrédito, de humillación, al llamarlo viejo decrépito. ¿Qué te parece a ti esas dos visiones con respecto a la Fuerza Armada? Eh, el acto del 5 de julio, donde él hizo estas declaraciones, venía después de la conversación virtual con los Estados Unidos. Cuando lo vemos radicalizado, porque ¿qué piden los Estados Unidos? Los Estados Unidos lo que pide es que se dé un proceso electoral semicompetitivo, que se respeten las normas, por lo menos de lo que resta de la elección, o sea, la campaña electoral, la persecución contra los miembros de las fuerzas democráticas. Entonces, cuando vemos que amenaza, veamos a quién le está mandando ese mensaje. Ese no es un mensaje netamente a lo interno, ese es un mensaje para los Estados Unidos. O sea, lo que le está mandando a decir a Estados Unidos, o sea, que no le fue bien en la conversación del 3 de julio. O sea, lo que le está diciendo es, ok, yo me voy a alzar con el coroto. O sea, yo no voy a entregar esto. Entonces, buscando a ver si Estados Unidos, en esa búsqueda, la administración Biden, en esa búsqueda de buscar una solución pacífica política en Venezuela, come el trapo. ¿Por qué lo digo que es hacia Estados Unidos? Porque hacia lo interno, si nosotros vemos esa declaración, es una declaración que no solamente no concuerda con lo que está pasando con las mayorías, con la soberanía popular. O sea, las Fuerzas Armadas hoy, ante la voluntad, la decisión, la determinación de esa soberanía popular, no le va a quedar otra que ir y respetar ese mandato. Y ahí Maduro se está jugando un escenario donde no tendría todas con la de él. Entonces, ¿qué vemos? Y además, haber incorporado unas figuras, porque son unas figuras del ejército ruso, para mostrar de que él tiene el respaldo de Putin, tampoco es tan cierto. Con un buque en las Sí, aguas pero lo que territoriales tiene venezolanas. lo que hay Una es una fragata. fragata No se sabe si el tanque, submarino, no se y sabe si un el submarino tanquero. cayó. El submarino no llegó a Venezuela. El submarino nuclear, que sí te daba una connotación de guerra fría. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que él tiene que mostrar también eso, porque ese mensaje es para las Fuerzas Armadas. Porque ese día, en el Plan República, se van a dar todos los elementos para respetar esa soberanía popular. Entonces él tiene que decir, no estamos solos. Si nosotros le damos una patada a la mesa, vamos a tener respaldo de Rusia, de China y de Irán. Y cada uno está metido en su propia dinámica. Por ejemplo, Rusia con su guerra en Ucrania, ¿verdad? Y fue a Cuba y llevó toda la demostración de la flotilla, pero en Venezuela fue una representación, una visita de cortesía, una visita comercial. Y Irán está metido en tremendo, acaba de ganar un dirigente o un líder que es más de centro, mucho más, que no va a buscar, más bien se plantea que va a revisar hasta los acuerdos nucleares con el Occidente, y porque está metido, inmerso en este mundo dentro del Medio Oriente que no está fácil. Y China siempre ha dicho que él no se inmiscuye en los asuntos internos de los países. Entonces, China, si bien es cierto, se involucra, pero no se compromete. Entonces, yo creo que en ese Y sentido, te faltó Putin le ha soltado la mano a Maduro hace ya tiempo. Ya. O sea, por supuesto, entonces lo que quiere es seguir teniendo
como una amenaza para los Estados Unidos simbólica en el patio trasero, pero lo tiene con Cuba. Con Cuba sí demostró ¿cómo se llama? El submarino nuclear, ¿okay? Aunque no fuera con cabezas nucleares en ese submarino, pero mostró ahí, sí. En cambio en Venezuela no llegó a dar la misma demostración. Entonces, si uno lo ve en el contexto, yo creo que aquí son fases de esa campaña que ellos están desarrollando, ¿verdad? Que incluyen la posverdad, en la que tienen que buscar elementos para poder mostrar. La polarización no le está resultando tan, en términos de tendencias, sí polarizaron, pero sin tendencias que estuvieran en más o menos 40, 52, sino que más bien cada vez la brecha se desprende y apenas estamos empezando la campaña electoral a favor del mundo. Y entonces, usar el populismo, mismo lo que acaba de pasar ahorita en el pueblo este donde pasó ¿cómo se llama? El maremoto, ¿verdad? Lo que ocurrió ahorita en la tromba. Cumanacoa, cómo sacaron al gobernador, ¿verdad? Lo insultaron, o sea, no tuvieron, o sea, hay un pueblo que hoy, una soberanía popular que reclama un cambio y que lo muestra ahora en cualquier espacio. Entonces yo creo que, Dámaso, esto es realmente, forma parte de un script, de un guión. ¿cómo se llama? Guión que no le va a estar dando los resultados que ellos esperan, que es cerrar la brecha con el mundo, González. Entonces, esta lectura que está dando sobre lo que fue el encuentro, del que poco ha salido, ha sido muy hermético Estados Unidos hasta el momento. No tanto el discurso que ha planteado Maduro, es prácticamente de que las cosas no salieron a petición de los que han, de lo que han solicitado pues, la salida o su manera de cómo, su visión de cómo debería ser la salida. Y más que todo ha sido una pataleta. Esto es una pataleta que se están formando en función de tratar de llevar a extremos el tema de que, bueno, no van a entregar, ¿no? Estuve revisando, ¿no, Antonio? Y te quiero decir que estuve buscando episodios históricos, ejemplos de gobernantes que fueron derrotados en las urnas y que se han negado a entregar el poder, ¿no? A menudo respaldados por el ejército u otras fuerzas de seguridad. Entre esos están Ferdinand Marcos en Filipinas en 1986, no terminó bien. La crisis de Madagascar con el presidente Didier Ratsiraka, que perdió las elecciones presidenciales en 2001 frente a Ravaloman, y se negó a aceptar los resultados y se proclamó en una victoria, lo que llevó a una crisis prolongada. Y Zimbabue, 2008, todo el mundo que lo recuerda, con Robert Mugabe, perdió la primera vuelta frente al candidato Tsvangirai y Mugabe se negó a aceptar los resultados. En ninguno de los tres casos fue una situación, digamos, victoriosa. Sí, porque ¿qué pasa? Cuando hay una decisión de esos 8 de cada 10 venezolanos que quieren un cambio, eso toca a las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí están dadas todas las condiciones, lo hemos hablado anteriormente, para que en Venezuela la cúpula, como la llamaste, y yo la banda de los 5, se sienten a negociar la transición. O sea, yo creo que aquí hay que ver qué ocurrió. Que Estados Unidos lo que está pidiendo pruebas, porque ¿qué pasó? Cuando le dio la buena fe, que generalmente sucede en términos diplomáticos, partimos de la buena fe, ¿qué pasó con Jorge Rodríguez y Maduro? Que traicionaron los acuerdos. O sea, cuando se llegó a soltar a Alex Saab, era básicamente porque María Corina Machado también iba, aparte de todo lo que hubo, de los intercambios y tal, de los estadounidenses y algunos presos políticos liberados, era que también estaba María Corina, aunque fue de palabra, pero en diplomacia la palabra es contenido, no es forma, es compromiso. Y ellos traicionaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta ocasión la administración Biden está solicitando pruebas de que sí van a cumplir y no solamente busco la amnistía para Maduro y todo ello, te la entrego y después tú le das una patada a la mesa y yo quedo ensartado con como ya lo han vivido los Estados Unidos, ¿no? Claro, pero Estados Unidos han venido... soltaron a los narcosobrinos, soltaron a Alex Saab y ellos no han cumplido. Ellos han venido creando, dándole eso que dice Héctor Rodríguez en su tweet, que estamos reconstruyendo la confianza. La confianza la tienen perdida por la parte de Venezuela, no por la parte de los Estados Unidos, porque ellos han cumplido
con la palabra. O sea, ellos lo que han dicho lo han ejecutado. O sea, en ese sentido, si recordamos anteriormente, le dieron la licencia a Chevron, le soltaron a, ¿cómo se llama?, los sobrinos de Cilia Flores, que estaban condenados con condena firme. Y entonces, bueno, ¿qué se logró? Sí, podemos decir, se logró la primaria. Ok, porque pensó el régimen en ese momento que iba a ser un fracaso. Y fue que se le fue un rolincito entre las piernas en ese momento. Entonces, eso se logró. Ok, uno, pero el resto no cumplieron con el resto. Recordemos que hasta el mismo secretario Blinken, en una interpelación en el Congreso, el senador Marco Rubio lo precisa y él le pone una línea roja con respecto a lo de María Corina, que si el 30 de octubre no había un mecanismo para buscar de que ella no fuera inhabilitada, iban a tomar represalia y crearon aquello que ella tuvo que ir al TCJ, todo eso es conocido. Entonces, yo creo que aquí lo que se está dando es básicamente que los Estados Unidos aprendió, porque bueno, tú puedes jugar la viveza criolla con los Estados Unidos o por un momento. Una vez que ellos aprenden, eso no te funciona. Entonces yo creo que aquí estamos en un evento ahorita en la que ellos tienen que mostrar realmente su compromiso con la solución política pacífica en Venezuela. Ahora, fíjate, ¿tú cuál crees tú, después de lo visto el pasado 5 de julio, que será la respuesta de la Fuerza Armada? Capriles ha cuestionado la posición asumida tanto por el jefe del CEOFAM, Domingo Hernández Lares, como el ministro Vladimir Padrino. Ha dicho que la vida de la Fuerza Armada no está atada a la vida política de Maduro, ¿no? Sin embargo, a ver, fuera de esa cúpula que también hay en la Fuerza Armada, ¿tú cómo ves el planteamiento o la, digamos, la visión que tiene las Fuerzas Armadas en lo interno, hacia adentro, hacia los mandos medios, por ejemplo? El 5 de julio los dos mensajes, tanto del Mundo, González Urrutia, como el de María Corina, en video, el del Mundo fue una nota, un comunicado, son impecables. ¿En qué sentido? Vuelven a referirse hacia la Fuerza Armada en lo que es la esencia de la Fuerza Armada. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que vuelvan a los cuarteles, de que tengan la meritocracia, de que tengan la parte de la seguridad social que hoy se ha deteriorado mucho. O sea, es un mensaje directo a que vuelven a ser parte de una sociedad venezolana donde vamos a construir todos juntos el futuro y ellos tienen un lugar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Un mensaje como ese y viendo lo que Maduro hace, más bien lleva a muchos miembros de la Fuerza Armada a ver con buenos ojos el cambio también. Entonces yo creo que dentro de la Fuerza Armada también están dados todos esos elementos para dar el cambio el 28 de julio. O sea, yo pienso, el escenario que yo veo básicamente es un escenario donde hay mucha dificultad, no es que todo está ganado y no hay que lucharlo, no. Y hay que tener fe, como lo hemos hablado. O sea, sin fe no vas a lograr que los milagros ocurran. Y no es que va a ser un milagro, es concretar una acción. Y eso se establece teniendo la confianza en la dirección. O sea, no solamente tener fe, sino también hay que tener confianza en esa dirección que ha conducido esta lucha por la libertad en Venezuela, en esta resistencia que hay. Entonces, yo creo que todos esos elementos están dados y que se va a materializar el 28. Hay mucha fe, hay confianza en el liderazgo de María Corina Machado y del Mundo González Urrutia, y están todo dado para que ese día todo se conjuga, porque ya el cambio está, lo que se va es a materializar ese día. Sí, y eso incluye a la Fuerza Armada. Sí, inclusive ya Maduro ha recibido varias derrotas desde el punto de vista moral, desde el punto de vista comunicacional. No logra hacer creíble ninguna idea en este momento. Fíjate que ni siquiera el tema de los magnicidios, que en este momento, a destiempo, creo que está colocando como el último, que es que pide investigar acusaciones de paramilitares colombianos sobre contactos para generar violencia en Venezuela, y presenta un video donde todo demuestra que está muy mal hecho y muy mal planteado por parte de su gente, que se ha quedado sin ideas prácticamente, ¿no? En una campaña muy mal asesorada. Sí, volvieron a ir
al script, nuevamente al guión de los cubanos, en la que te crean los magnicidios para ver, y entonces le dan una instrucción al fiscal de ellos, ¿verdad? Del régimen de Maduro, para que haga un caso sobre algo que está muy mal montado. Anunciaron todo a priori, todo. Entonces tú dices, no, esto no tiene, el acento es un acento de un colombiano, que no tiene nada de malo porque sea un colombiano, pero no creo que los colombianos son los que van a liberar a Venezuela, ¿verdad? De la dictadura. O sea, entonces tiene una serie y de esta manera, ¿no? De una manera por violenta. estoy hablando por la insurrección, por supuesto, Mm. de forma de insurrección. Y entonces tú te lleva a que es un montaje nuevamente y ya no les creen. Ya nada de lo que están buscando dentro de esa posverdad, nadie les cree. Entonces, y se ve. Voy a dar un elemento muy sencillo. Vimos otra vez a Manuel Rosales haciendo campaña en Monagas. Definitivamente sabemos que Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, tiene vasos comunicantes con el gobierno de Maduro y sabe los riesgos que eso significa. O sea, para que Manuel Rosales esté haciendo campaña hoy nuevamente en el país, porque recordemos que fue a Barinas, y lo que yo entiendo cuando fue a Barinas, tuvo un reclamo por parte del régimen de Maduro. Y si él volvió y regresó a continuar con la campaña, pueden haber dos elementos. Uno, no quedarse fuera con un triunfo de Mundo González Urrutia. Y dos, que sabe que hay un cambio y que hoy el régimen está débil y no escuchar ese reclamo porque sabe que eso trae consecuencias de presupuesto, de todo lo que significa cuando tú desobedeces ese tipo de situación con el régimen. Entonces yo creo que las señales que están, a, hoy estamos, Damaso, a A 21 tres domingos, días, 21 días, 21 días. a tres ¿Mm? domingos, pues son 3 domingos. Entonces 3 domingos estamos votando en Venezuela. A 3 domingos de lograr ese hito tan importante que va a ocurrir a partir de ahí. Entonces yo creo que están dados todos los elementos y se me pasó un elemento importante dentro de ese que se está construyendo, que es que hay humildad. O sea, cuando nosotros vemos los mensajes de María Corina y de Mundo y se reconocen las debilidades, porque es que esto no es que está ganado, no. Aquí hay cosas que tienen que hacer ese día, que es quedarse hasta el final, tener los testigos, hacer los cursos que se requieren, conseguir que el CNE te dé la credencial o el QR, que es el que se utiliza, para poder tener ese día los representantes en la mesa. Sí, primero nadie se ha ganado porque nadie ha votado aún. ¿Entiendes? Sí, Cuando la gente, cuando una vez se tenga, eh, digamos, unos resultados concretos, la gente se ha preguntado, bueno, las Fuerzas Armadas venezolanas estarían, aunque sabemos que es una institución politizada hasta el momento, y que sostienen al régimen, podría cumplir órdenes de represión en caso de que Maduro se atore con los resultados y pretenda eh, y respetar la soberanía del pueblo. En todo caso, los aliados de Maduro, que bueno, todos sabemos que el PSUV no va a morir ese día. El PSUV continuará políticamente. Algunos de estos políticos que están acompañando a Maduro estarán dispuestos a someterse a sanciones internacionales a la posibilidad de que sean completamente inhabilitados o al aire de la población venezolana. Esos son cosas, elementos que están por verse del 28 al 29 de julio. totalmente. Fíjate, pongamos números, porque hay que darle dimensión. Pongamos 12 millones que estén votando, que lo estoy poniendo bajo. 12 millones. De esos 70%, la última encuesta viste, 64. Vamos a redondear eso a 60 para ponerlo más fácil. 7.200.000 venezolanos van a votar por el mundo. Y por Maduro, pongámosle el 30, 3 millones. El voto duro que siempre mantienen ellos. Ok, 3.600. Ese día va a salir a reclamar su triunfo. No le pongamos los 7 millones que dijimos, 200, que salgan a nivel nacional. En Caracas metieron 1 millón, según la encuesta Mega Análisis,
entre el todo recorrido, no en una sola concentración, sino en todo el recorrido. Entonces, que salga a protestar, a reclamar su triunfo. 4 millones, la mitad, 3 millones y medio, ¿Tú 4 crees, millones. tú, ¿Cómo vas a lo que usar? crees, ¿Tú crees que la gente saldrá a la calle a reclamar Sí, su claro, triunfo? esa soberanía popular está decidida. Lo vimos, lo acabas de ver en el pueblo que hablamos ahorita, en donde pasó la tromba, la vaina marina. En En Cumanacoa y en Cumanacoa, Barriles también. lo acabamos de ver, Damaso. Ese pueblo va a salir a reclamar su triunfo. ¿Y tú qué crees? Que esa Fuerza Armada va a reprimir, porque va a tener que matar. ¿A cuánto? El 10% de los 3 millones a 300.000 personas no lo veo. Ni al 1%, 30.000 personas no lo veo. No, no van a poder. O sea, van a tener que decirle a Maduro Esa Fuerza Armada tiene familia y gente que piensa que que va a estar votaron, ahí, que que va va a a estar estar ahí. ahí en esa Claro, que va a estar en la protesta. calle. Que fue lo que pasó el 11 de abril cuando Chávez da la orden. Dice, está mi sobrino marchando, yo no voy a dar la orden para que maten a mi sobrino. ¿Ok? Entonces, no, o sea, eso va a ser un momento donde si Maduro llega a ese punto, ¿verdad? Donde le van a decir, Maduro, aquí se perdió y hay que reconocer un poco lo de 2015 con Padrino López y lo que estaba pidiendo Diosdado. Diosdado ese día, esa noche, pedía que salieran los colectivos, pues ya sabían que habían perdido con un alto margen, pero no sabían cuánto era, no sabían que eran las 2/3 partes de la asamblea. Y, ¿cómo se llama? Padrino López, que había votado la Fuerza Armada y sabían que la familia de la Fuerza Armada había votado a favor de la oposición, dijo, no, nosotros no podemos porque vas a crear un conflicto interno. Entonces dijo, hay que reconocer, hay que decir que ya se cerró la elección y fue cuando se toma la decisión de cerrar los centros. Entonces, yo creo que estamos en escenarios donde hemos visto en el pasado que se ha ocurrido situaciones y vemos cómo un pueblo en el día a día viene mostrando su decisión de que quiere el cambio y que para detenerlo vas a tener que usar una represión, pero una represión no de mandar, no, vas a tener que matarlos. O sea, yo no veo ahí otro escenario. O sea, para poder calmar ese pueblo en la protesta pacífica que va a Bueno, haber. pero ya ocurrió en el año 2017. De hecho, Sí, por eso el tema que maneja con la Corte Penal Internacional con respecto al manejo violento que tuvo el régimen con la gente que salía a protestar a la calle. La el cantidad de distingo muertos. fue el distingo en el 17 es que fue una protesta que se llamó, ¿verdad?, para buscar la salida. En el 14, perdón, que fue y en el 17 también lo hicieron, pero aquí hay un elemento clave que está contemplado en la Constitución, que es la elección. La elección presidencial es la que te da legitimidad para poder tomar decisiones, porque tú estás dentro de la ley. O sea, cuando yo protejo los resultados electorales, estoy cumpliendo con mi deber, estoy cumpliendo, mientras que los eventos que sabemos fueron una represión contra protestas, que es distinto. No hay un respaldo legal que te permita en ese momento tomar decisiones. Ocurrió el 11 de abril, cierto. Eso pasó ahí, pero después de eso no has podido porque enfrentan pueblo contra pueblo, o sea, colectivos contra ciudadanos. Entonces no hay, ahí no se mete la Fuerza Armada, ¿verdad? Y aunque haya estado por detrás, hoy tendrías que usar a la Fuerza Armada para reprimir ese pueblo en un acto que está incluido, está contemplado dentro de la Constitución. Tiene un elemento, son elementos distintos. O sea, la parte jurídica ahí favorece a las Fuerzas Armadas en no obedecer la orden por parte de Miraflores. Mira, te voy a hacer ya algunas preguntas que nos comienzan a hacer algunas de las personas que nos están siguiendo a esta hora dentro de este live por Instagram. Te preguntan, Antonio, mira, eh, porque por aquí también tenía un planteamiento que hacerte. ¿Podría ser la negociación con Estados Unidos un pote de humo? Lo dice Job 441. También Rob 3 dice, hay nervios e incertidumbre, pero bueno, bueno, ese es un comentario, ¿no? Que todo el mundo está con el mundo. ¿Es posible que se fabriquen resultados para quedarse?
y evitar que el pueblo salga a la calle. También importantísimo es que después de este proceso el chavismo queda en el poder 6 meses, ¿no? Y ellos podrían desde el poder pues, hacer cualquier tipo de cambio, ¿no? El poder fabricar un resultado lo podríamos ver en los centros electorales con una sola mesa, que la gente ya se sabe, ¿ok? Se conocen. Ahí hay más o menos nucleados como unos 3 millones de votos. Pero si ya lo conoces, tú tienes, eso se está tomando en cuenta, por supuesto, eso lo está tomando el comando de Mundo González y María Corina Machado para que eso no ocurra, ¿ok? Ahí podría, ¿verdad? Crear, o sea, porque para crear votos necesita usar la maquinita, no es solamente, pues tienes que transmitir el acta. Y además, según los últimos datos que dio María Corina, estaban cubiertas, si mal no recuerdo, el 94% de las mesas. Entonces, si está cubierto el 94% de las mesas en términos de testigos, si tú tienes testigos, también es mucho más difícil en todas esas mesas, porque además, hacer mesas únicas, la caja que se tiene que abrir es esa. O sea, o sea aunque sea un centro, pero ahí, porque cuando tú tienes, o sea, un centro de una mesa, ¿verdad? Ahí, aunque hayan 3, 4 mesas, pero ahí vas a estar mucho más, el error es menor para poder controlar desde el punto de vista estadístico. O sea, si hay 3, 4 y yo la que salga aleatoriamente, el error es mucho menor. Entonces yo creo que allí lo que estamos viendo es más bien que se le vuelve muy difícil con la alta participación. Una alta participación baja mucho, es proporcionalmente inverso al fraude. Y con respecto a la otra pregunta, Damaso, que ahorita que me hiciste, es que Los 6 meses. la última... Los 6 meses que, Ah, por los 6 cierto, meses. uno de los... ¿Qué ocurre con los 6 meses? Al Maduro reconocer la derrota, ¿verdad? Si se da el caso. Porque si estamos hablando 6 meses, porque Maduro reconoció la derrota. O sea, hay un cambio. Él es el comandante general de las Fuerzas Armadas. En ese momento cambia todo el escenario. Porque la Fuerza Armada entiende que hay un gobierno que acaba de ganar, ¿verdad? Electo, un nuevo gobierno electo. Y por lo tanto se alinea, porque para ellos el comandante en jefe reconoció que hay un nuevo gobierno y por lo tanto ellos se alinean también a ese nuevo gobierno. A partir de ahí, todos sabemos, con el protocolo, le toca casa militar, le toca todo. Y ahí, por parte de la Fuerza Armada, de hecho, se instala en la viñeta, se tiene que instalar de una vez. ajá, entonces va a estar 6 meses, sí, pero que va a permitir, si Maduro reconoce esos escenarios de violencia, disminuyen poderosamente. Porque, Esos 6 meses podrían sí, disminuir esos 6 meses. claro, porque la Fuerza Armada tiene que cumplir con su deber de que no haya alteración en el país. Ellos son los garantes de la seguridad del país. Entonces, si se ponen algunos grupos cómicos, la Fuerza Armada es la que le toca calmar eso, siendo reconocido, vuelvo a decir, por Maduro. O sea, si Maduro toma, porque cuando me hablas de 6 meses me estás poniendo fijo en el escenario que ganó el mundo. Claro, por supuesto. Mira, a ver, vamos a ver si el saludo es que me diga al menos 3 garantías que esta vez no sea igual a procesos anteriores. También José Domínguez dice, ¿dónde votan los militares, todos activos y retirados y su familia? ¿Será que serán votos asistidos? Segunda. Y tercera, para leerte si lo que va llegando, dice, ¿podría existir mesas fantasma donde solo se registren votos para Maduro o todas las mesas son anunciadas por la oposición? Y vamos a ver de esta última. ¿Serían una gran cantidad a favor del gobierno no entiendo esta pregunta de José Domínguez, ¿serían una gran cantidad a favor del gobierno por coacción? No sé, no lo entiendo. Pero bueno, a ver, la gente inquieta, ¿no? Con respecto... Pidieron tres Tres garantías. Una, el, el nivel de participación de la población. O sea, esa es una garantía que no era anteriormente la teníamos. O sea, 8 de cada 10 venezolanos en elección no la tenían. 2, tener cubierto ya los centros electorales hoy en un 94%. Nunca habíamos llegado a un nivel tan alto. Lo decíamos,
pero el seguimiento que se le está haciendo con los comanditos y asociado a toda la coordinación que hay hoy es de un es muy cerrado. O sea, se sabe que ahí hay una clave y eso se hace el esfuerzo semanalmente del seguimiento. 2, 3, el liderazgo de María Corina Machado con el mundo y sobre todo el de María Corina Machado, de que sabemos que es hasta el final, te da una garantía de que no va a poder ser chantajeada como fue chantajeado Enrique Capriles en el triunfo que tuvo en el 2013. Entonces, no tenemos un candidato chantajeable, tenemos una alta participación y tenemos cubierto el gran número de centros electorales. ¿La otra parte cuál fue? No, está bien. Bueno, la que no entendí la pregunta, y a ver si hay otro excelente análisis. Complicada la situación, negociará María Corina Machado. Creo que lo has respondido muy bien con respecto a él, se adelantaste inclusive con la respuesta. Y esto principalmente. Mira, he revisado algunos tanques de pensamiento y buscando escenarios posibles, ¿no? De los Estados Unidos y de la Unión Europea, ya han planteado, por ejemplo, que hay por lo menos 4. La entrega del poder de manera pacífica tendría, como tú lo has señalado, Maduro que respetar los resultados y entregar de manera pacífica y conforme a la Constitución venezolana. Este escenario sería el ideal, ¿no? Desde la perspectiva de la estabilidad y la democracia en Venezuela. La negativa a entregar el poder. Esto podría llevar a una crisis política interna en Venezuela y potencialmente a un conflicto con la comunidad internacional. La reacción de la comunidad internacional, los titanes probablemente están evaluando cómo podría reaccionar la comunidad internacional ante diferentes escenarios. Esto pues en cuanto a medidas diplomáticas o intervenciones políticas, ¿no? Y el escenario de conflicto-crisis que también podría estar considerado en cuanto a los extremos, ¿no? Como una escalada de tensiones internas en Venezuela con posibles implicaciones para la estabilidad regional y la seguridad internacional. Ya estuvimos hablando de 3 ejemplos anteriores en el mundo donde se han llevado a cabo casos de candidatos que no quisieron entregar y que tuvieron a su favor pues el tema de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Algún comentario final? No, yo creo que estamos en momentos importantes. Creo que estos 3 domingos que nos faltan hay que hacer la labor, vuelvo a insistir, en los que son miembros de mesa, y testigos, tienen que hacer los cursos, asegurarse. Los que estamos en el exterior, chequear que los familiares sepan dónde van a votar, porque han cambiado gente de centros electorales que tradicionalmente estaban, y asegurar esa labor minuciosa. O sea, esa ingeniería, estamos en el momento de la ingeniería, ejecutando ya la ingeniería de detalle, todo lo que está asociado a ello. Y creo que es el momento más importante ahorita de conseguir ese triunfo el 28 de julio. Todas estas semanas que quedan, y por eso nosotros decidimos hacer un live todos los domingos a partir de la semana pasada, porque hay que ir lo que se conoce como micromanagement, llevando la secuencia de todo lo que está ocurriendo y no permitir que la estrategia del régimen en términos de posverdad se convierta en un factor que no movilice el voto, que se sienta que no ir a votar es su mejor opción porque no cambia nada. No, estamos en un momento, por eso hablé de la fe, de la confianza en el liderazgo y de la humildad, o sea, porque desde el punto de vista de la humildad vamos a alcanzar conjuntamente ese triunfo, sin la arrogancia, sin el sentirnos que estamos ganando, que ya ganamos, porque podemos cometer errores que después podemos lamentar. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a estar pendientes. Esto va para la gente que quiera compartir este live, pues por supuesto pueden hacerlo tomándolo de nuestra cuenta @Damaso de Jiménez y también de la cuenta de Antonio de la Cruz, de la Cruz Piso. También por supuesto de Venezuela
USA Venezuela, @Venezuela USA por Instagram. Así que bueno, el próximo domingo también con ustedes aquí, como bien lo explicó Antonio, y vamos a estar pendientes, amigos, de lo que puede pasar durante estas 21 días, ya faltan, ¿no? Contando, ya estamos en cuenta regresiva del 21 al 0 de lo que va a pasar, incluyendo el mismo día del proceso electoral. Vamos a estar aquí para estar haciendo los comentarios pertinentes con respecto a la situación venezolana. Muchísimas gracias por su participación y por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, gracias.